Primicia. Fui sometida a los peores abusos de lesa humanidad. Víctimas urgen a la JEP para cite a responder a senadora Sandra Ramírez. En medio de un desgarrador testimonio, víctimas reclutadas cuando eran niñas calificaron como una burla el nombramiento de la exguerrillera y hoy senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. La FM conoció en primicia que ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, fue elevada una nueva petición con carácter urgente para que sea citada a rendir una versión voluntaria la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, con el fin de que responda por crímenes de guerra y de lesa humanidad asociados al reclutamiento ilícito y violencia sexual de menores durante el conflicto. Esta petición se conoció en medio de la fuerte discusión y rechazo que ha generado en distintos sectores de la sociedad, principalmente en las víctimas de los crímenes atroces cometidos por parte de las antiguas FARC. El nombramiento de la exguerrillera y actual senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Lea también: Sandra Ramírez pide excusas por sus declaraciones sobre comodidades de secuestrados. En los expedientes judiciales se señala que Griselda Lobo Silva, conocida como Sandra Ramírez, ingresó a las FARC en 1981 como enfermera y posteriormente se convirtió en radiooperadora de Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, uno de los máximos jefes de las FARC, fundador de este grupo criminal, con quien mantuvo una relación sentimental hasta su muerte. Tras la firma del acuerdo de paz, Sandra Ramírez obtuvo una de las curules otorgadas directamente a las antiguas FARC en el Congreso. Uno de estos desgarradores relatos fue realizado por Daisy Dorelli Guanaro, quien denunció en diálogo con la FM que una vez fue reclutada cuando apenas era una niña con 10 años recién cumplidos. Terminó siendo víctimas de tratos denigrantes por parte de la congresista y entonces exguerrillera, mano derecha del antiguo secretariado. A la edad de 10 años, fui víctima del reclutamiento forzado, que para mí es un secuestro. Fui sometida a los peores abusos de lesa humanidad. En uno de esos episodios de violencia sexual, fui víctima de la senadora Sandra Ramírez, hoy vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Colombia, dijo. Esta víctima, acreditada de manera formal ante la JEP, relató a la FM los episodios sistemáticos a los que fue sometida cuando apenas tenía 12 años, por parte de Sandra Ramírez, a quien señaló de haberla obligado en repetidas ocasiones a desfilar en ropa interior frente a otros exjefes guerrilleros de las antiguas FARC. Ella, Sandra Ramírez, me obligó a ponerme ropa interior, a desfilar en frente de los comandantes de las FARC, donde fui abusada múltiples veces por hombres, incluido Pablo Catatumbo, hoy también senador de la República del Partido Comunes, indicó en medio del dolor y la tristeza Daisy Guanaro, al saber que quienes fueron sus victimarios hoy son nombrados en los más altos cargos en el Congreso. Es una burla para las víctimas de las FARC. Aseguró que como víctima se siente pisoteada y burlada por las mismas instituciones, al considerar que no es posible que en el país se honre a la mayor victimaria con un cargo de derechos humanos. Esto es una burla para las víctimas de Colombia. Yo exijo justicia. Le exijo a la Jurisdicción Especial para la Paz que esta mujer, a la que la tenemos denunciada muchas mujeres, que sea incluida en el macrocaso 07 para que responda por los múltiples crímenes que cometió con los niños en Colombia, afirmó. Enfatizó que como ella, muchas niñas y niños víctimas de reclutamiento ilícito por parte de las antiguas fracciones terminaron siendo esclavizadas y sometidas a agresiones sexuales mientras le apuntaban con un fusil a la cabeza. Víctimas reclaman medidas de protección ante amenazas de muerte. Daisy Dorelli Guanaro le hizo un llamado directo a la magistrada relatora del caso, Lili Andrea Rueda Guzmán, para que vincule por estos graves hechos a la congresista Sandra Ramírez, y se le otorgue protección especial a su familia tras haber recibido nuevas amenazas de muerte. En su contra,
Le solicito que proteja la vida de quienes somos testigos en el macrocaso 07, porque estamos siendo amenazadas de muerte. Hace 3 semanas me amenazaron que me van a asesinar a mis hijos, y mis hijos están totalmente desprotegidos. Le hago este llamado para que no solo proteja mi vida, sino que proteja la vida y los familiares de las mujeres que hemos tenido los pantalones para denunciar estos criminales de lesa humanidad, indicó. Lea también, la guerra entró a las escuelas y se llevó a los niños. El reclutamiento forzado de menores que sigue rompiendo a familias inocentes. Más víctimas de reclutamiento se suman al llamado a la JEP. Sebastián Velázquez, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, se sumó en hacerle un llamado formal a los magistrados de la JEP, para que sin más demoras no desconozcan el clamor de las víctimas, y vinculen por su clara responsabilidad en estos tratos crueles e inhumanos, que sufrieron menores que fueron reclutados por esa antigua guerrilla. En la solicitud se hace énfasis que el acuerdo final de paz estableció un compromiso del Estado para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, y por ello resulta urgente que los máximos responsables comparezcan y rindan cuentas, especialmente en delitos de violencia de género y crímenes cometidos contra menores.